Desde su inicio en 2009, muchas ideas y proyectos han pasado por las salas de Illumination, y muchas se han convertido en exitosas películas y franquicias, pero por otro lado, esto no ha impedido que varias de ellas nunca hayan visto la luz y hayan sido canceladas para siempre. Bienvenidos a esta segunda parte en donde conoceremos aún más películas canceladas de este estudio. Comencemos. Mi villano favorito 2, la versión con Al Pacino. Antes de que Benjamin Bratt fuera casteado como la voz del macho en la secuela de Mi villano favorito, el legendario actor Al Pacino, conocido por Scarface, El Padrino y El Irlandés, fue contactado por Illumination para que le diera vida a este emblemático villano. En febrero de 2012 fue anunciado que Pacino sería la voz oficial de Eduardo Pérez el Macho, y apenas 2 meses antes del estreno de la película en julio, se anunció que Bratt sería la nueva voz, a pesar de que ya se habían grabado todas las líneas del macho con la voz de Pacino. Al contrario con lo que ha pasado con varios proyectos cancelados como el original Shrek, ninguna grabación de esta versión de la película ha sido filtrada, aunque bueno, a decir verdad, hubo una vez en la que se llegó a filtrar al público. En el 2014, un usuario subió a Vimeo un video de 10 segundos consistente en una escena del macho con la voz de Pacino. Sin embargo, el video fue rápidamente bajado por Universal y sin nadie que lo hubiera descargado en ese entonces, el video nunca más volvió a aparecer en internet. Las razones por las que este gran actor se retiró del proyecto son desconocidas, aunque se presume que se trate de lo mismo de siempre: diferencias creativas en el proyecto, una mala actuación de voz para un personaje que era mexicano, o simplemente decidieron que Bratt sería una mejor opción para el papel. El punto es que tristemente jamás escucharemos a este grande de la actuación como el macho, y la única evidencia que queda de que algo así pasó es el primer teaser trailer del film, el cual cuenta con su nombre. Clifford el Gran Perro Rojo. Muchos conocemos a este perro por la serie animada, pero la verdad es que su origen viene de muchísimo antes. Clifford el Gran Perro Rojo es una serie de libros infantiles que datan de los años 60. En mayo de 2012 se reportó que Illumination había comprado los derechos de estos libros para desarrollar una película live action basada en las aventuras de Clifford. La película ya tenía a todo su equipo, como Chris Melandri, quien ha producido cada una de las películas de este estudio. Sin embargo, la búsqueda de un director fue un completo infierno. Le ofrecieron la película a varios directores independientes e incluso a aquellos que ya habían trabajado con Illumination, pero ninguno se sintió a gusto con el guión que leyeron ni con los bocetos que existían de la misma. Aún así, tuvieron que pasar unos cuantos años para que otro estudio salvara la idea, que fue lo que hizo Paramount en 2016 cuando anunció que estaban desarrollando su película live action de Clifford. Los Locos Adams. Los Locos Adams ha sido uno de los proyectos que ha sido adaptado más veces a lo largo del tiempo. Está la serie en blanco y negro de los 60, las 3 películas estrenadas durante la década de los 90 y las películas animadas de la MGM, sin olvidar la serie de Netflix dirigida por Tim Burton que saldrá en el futuro. Pero Illumination no se quería quedar sin su pedazo de pastel, pues en el 2010 anunciaron que harían su propia adaptación, luego de haber comprado los derechos de esta familia. La película sería animada en un stop motion muy parecido al de las películas El cadáver de la novia o Frankenweenie, del director Tim Burton, quien además fue contactado por Illumination para ser el productor de este proyecto, y posiblemente el director. Al igual que la película animada de 2019, planeaban diseñar a los personajes lo más fieles posibles a los de los dibujos animados clásicos, haciendo a Homero bastante feo y a Merlina muy larga. Sin embargo, 3 años después se estaba anunciando la cancelación del que sería el primer producto stop motion de Illumination, y Universal había perdido los derechos de los Locos Adams, y así que MGM aprovechó la oportunidad y los compró para desarrollar su propia película, que es la que ya conocemos. Aún así, Universal aún logró recaudar bastante de este proyecto, ya que tienen los derechos de todos los DVD que se venden de los Locos Adams, lo cual seguramente hizo que obtuviera un buen dinero de la venta de la película. La vida secreta de tus mascotas 2, versión original. En La vida secreta de tus mascotas, la voz de Max la hace este pelón, Louis C.K., quien por diversos motivos que voy a detallar no volvió a prestar su voz para la secuela La vida secreta de tus mascotas 2, y es que la realidad es que algo bastante turbio pasó con respecto a esta persona. Illumination anunció la secuela de la película de mascotas en agosto del 2016, dándole una fecha de estreno para el 2018 y anunciando que todo el reparto de la original volvería para esta secuela. La película ya estaba grabada, cuando de pronto Illumination atrasó un año completo la fecha de estreno.
La razón es que tenían que volver a grabar todas las líneas de Max, y esto es porque en 2017 varias actrices de la televisión denunciaron a Louis por comportamientos inadecuados e incluso por acoso sexual en sets de grabación. A partir de este momento, sus conductas hicieron que todos los proyectos en los que estaba trabajando fueran cancelados o temporalmente suspendidos. Entre ellos, La vida secreta de tus mascotas 2, la cual, sin su voz, tuvo que ser atrasada un año para que el nuevo actor, Patton Oswalt, quien ya había sido la voz de Remy en Ratatouille años atrás, sustituyera a Louis en unas regrabaciones que, aunque necesarias, hicieron que la película con la voz original nunca viera la luz. Minions 2 original. Antes de convertirse en una de las películas más exitosas del año, taquilleramente hablando, Minions 2 pasó por muchos cambios en su producción antes de llegar a ver la luz. Comienzo diciendo que la película ya se estaba desarrollando desde hace 3 años, pero por la pandemia el estudio no se animó a sacarla sino hasta julio de 2022, y en todo este tiempo tuvieron oportunidad de hacerle algunos cambios. La película iba a tener una trama distinta, en donde los Minions y Gru iban a tener una aventura todos juntos, en lugar de estar separados como sucede en la película, y a pesar de que siempre se mantuvo la idea de que esta fuera desarrollada en los 70, varios elementos se agregaron al pasar de los años. Por ejemplo, todo lo que involucra al amuleto que los Vicious 6 quieren robar y el cual los transforma en animales del calendario chino fue agregado luego de analizar que este mercado deja bastante dinero. Lo mismo con el personaje de la maestra Chow, el cual fue agregado bastante tarde en la producción. Por último, en un momento se consideró ya no contratar a Steve Carell, este actor cómico que ha sido la voz de Gru desde la primera película, y en su lugar contratar a un niño actor para que haga la voz del pequeño villano. Esto es porque Carell estaba exigiendo nada menos que $12 millones para volver a su personaje. Al final, alguien pensó que Gru no era Gru sin este gran actor y decidieron pagarle lo que le correspondía. Minions original. Ya hablamos de la primera versión de Minions 2, pero ¿qué sucedió con la primera parte? ¿Qué es todo aquello que no llegamos a ver en esa película del 2015? Esta no sufrió tantos cambios como su secuela, lo único es que la parte en la que los Minions cambian de jefe a través de los tiempos iba a ser mucho más larga, tomando nada menos que la primera media hora de película, en donde al igual que en el producto final, íbamos a ver cómo los amarillos personajes se juntaban con varios jefes hasta que eventualmente morían por algunas de sus travesuras. En el primer tráiler de los Minions incluso llegamos a ver a uno de los jefes que ya no llegaron a la película final, y se trata de ese caballero, el cual fue matado involuntariamente por los Minions cuando estaban trapeando el piso y se resbaló, terminando con su vida. Fairy Tail. En el 2011, Illumination comenzó a trabajar en esta historia, algo parecida a Ralph el Demoledor, en el sentido en que existen varios personajes viviendo dentro de un lugar, a la vez que existen humanos en la vida real. Fairy Tail era la historia de un libro en donde vivían muchos personajes de cuentos clásicos como la Caperucita Roja y Blancanieves. Sin embargo, cuando después de un descuido varias páginas comienzan a ser arrancadas, muchas de las criaturas pierden sus hogares y todas deben de refugiarse en otras páginas para evitar ser arrancadas. Entonces, un héroe debe salir de su cuento y embarcarse a una aventura al mundo real para lograr recuperar las páginas perdidas y que sus amigos puedan volver a sus mundos. A pesar de que el proyecto sonaba bastante bien, sus similitudes a Shrek y a otras películas de la época hicieron que el proyecto no fuera lo suficientemente innovador y fuera desechado. El Lorax 2. Como lo dije antes, Illumination pensaba adaptar todos los libros del Dr. Seuss y entre su catálogo figuró alguna vez una secuela de Lorax. El equipo estaba convencido del éxito de la película, pero vaya sorpresa se llevaron cuando con una recaudación de $300 millones, el Lorax se convirtiera en una de las películas menos taquilleras del estudio. Cuando se le consultó a los cabezas de Illumination acerca de la cancelación, dijo que no tuvo nada que ver con la recaudación, sino con que querían respetar que en el libro original del Dr. Seuss no existe una continuación. Esto sin duda contrasta con los archivos y noticias de la época que anuncian que Illumination trabajaría en una secuela, pero al final solo ellos sabrán el por qué la cancelaron. El Grinch chiquito. A pesar de que el Dr. Seuss tiene muchos libros para adaptar como Horton, El Zoológico o El Gato Ensombrerado, parece que Illumination prefirió en un momento explotar las películas que ya había hecho, y es por eso que se consideró la idea de una precuela de su película animada El Grinch. En esta ya vemos algunos flashbacks del Grinch cuando era pequeño y cómo fue que comenzó a odiar la Navidad, pero esta película lo que buscaba era desarrollar una nueva historia para ambientarla en los primeros años de este verde.
Si vieron la primera parte del iceberg sabrán que perdieron los derechos de los libros del Dr. Seuss poco tiempo después del estreno del Grinch, así que junto a esto también perdieron cualquier idea que existió sobre esta película precuela de las aventuras del pequeño Grinch. Y bien gente, hasta aquí la segunda y última parte de las películas canceladas de Illumination. No cabe duda que hacer una película es un proceso complicado y lograr que ésta se estrene después de todos los contratiempos es algo que no cualquiera hace. Volviendo con una vieja dinámica del canal, me gustaría enviarles un saludo a los dos comentarios con más likes del video anterior. Un saludo a Iván Saldarriaga y a Marcelo Armadillo. Me gustaría que comenten cuál de estas películas canceladas fue la que más les llamó la atención y los invito a todos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse mis nuevos videos. Nos estamos viendo muy pronto en la semana que viene. Adiós.